Hola, buenos días. Bienvenidos a la tercera sesión del Seminario de Antropología Médica. Hoy tendremos con nosotros a la maestra Friné Castillo Vadillo. La voy a presentar brevemente. Friné Castillo cursó la maestría en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una licenciatura en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su investigación se ha centrado en los Nayeri, los Cora de Santa Teresa en el estado de Nayarit, desde el año 2011. En este lugar y con este grupo ha realizado diferentes investigaciones antropológicas, principalmente sobre los temas de la corporalidad indígena, ritualidad, materialidad, textiles y aplicando principalmente métodos de la antropología visual. Además de su participación en cursos y congresos, Friné Castillo ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre estas temáticas. Bien, la conferencia que impartirá hoy nuestra invitada se titula El ceremonial mayor, su conocimiento e importancia en el pueblo Nayeri Cora de Santa Teresa. Pues muchas gracias, Friné, por haber aceptado la invitación y te escuchamos con mucho gusto. No sé si puedes hacer la diapositiva en grande, bueno, para que se vaya viendo una por una. A ver. ¿Ya la visualizan en grande o todavía no? Porque yo aquí ya la tengo. No sé si, sí, los demás sí no sé si la ven así o... Pues yo la veo con la serie de diapositivas más pequeñas a la izquierda. Ok, permítanme, por favor. Es que tengo que compartir aquí directo. Así. ¿Ya lo pueden ver? Sí, yo sí, entonces no sé. ¿Los Está demás? bien, ya se ve bien todo. Sí, ya se ve en grande, sí. Perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Pues cuando quieras, Friné. Sí, voy a comenzar. Gracias por la invitación y también a los que se tomaron el tiempo por conectarse. El tema es el Tahuatzi o ceremonial mayor, su conocimiento e importancia en el pueblo Nayeri. Voy a hacer una breve presentación sobre los Nayeri, quienes habitan en lo que es la parte de la Sierra Madre Occidental, una región bastante elevada, en donde forma parte un área cultural conocida como el Gran Nayar. En esta área también convergen otros grupos, como son los Wixárika, mexicaneros y algunos tepehuanos. El pueblo de Santa Teresa se ubica, pues sí, como exactamente en la frontera con el estado de Nayarit y Durango. La mayoría de los habitantes hablan la lengua Cora. Estamos hablando de un grupo que tenemos el 90% aún la hablan, son bilingües. Y también quisiera, como para en esta breve introducción, mencionar que ha sido un grupo dentro de la historia muy mencionado, ya que se habla, entre comillas, de una conquista concluida, pero realmente nuevos estudios pues hacen ver como que entendamos más bien como la historia de esta parte de Occidente. Y es conocido porque son realmente, bueno, tienen contacto con el mundo colonial hasta el 1722, entonces 2 siglos después que la conquista del centro de México. No obstante, las entradas de las misiones evangelizadoras no tuvieron una permanencia fija, pero a pesar de ello no se puede decir que suscitaron cambios en la vida de los indígenas. Entonces, acorde a ciertos etnohistoriadores o historiadores como Rosa Yáñez, nos dicen que estos registros se elaboraron principalmente
con ciertos toques triunfalistas, pero también no incluyeron como información relevante como lo hay de otros grupos. Entonces, estos, digamos, faltas de, de hechos hacen que no tengamos bien como una historia sobre los ritos o rituales que se practicaban antes. También las características del área geográfica tuvieron influencia en estos discursos históricos, ya que se tendió a idealizar estos grupos indígenas como aislados, estáticos y sin ningún cambio en sus prácticas culturales. Pero recientes estudios como el de Raquel Huereca nos menciona que realmente esta incorporación tanto del mundo colonial y del cristianismo no pueden verse tanto como una introducción que acabara con una pérdida de identidad cultural, sino más bien una reformulación y rearticulación. Esto lo menciono porque va a ser importante para el tema de que voy a estar hablando, porque si bien sí se quedó una religión, la religión que se quedó es que los coras se aceptaron el culto a los santos, más bien no fue como una religión fija, sino más bien como una protección de adversidad y de enfermedades. Eh, Siguiente diapositiva. Entonces, para empezar a hablar como de quiénes son estas personas entre los coras, ellos están muy relacionados con los conceptos de enfermedad, que es cuñira y estar bien, ñarreñá. Y eso está relacionado con lo que es el guira y el tevi, que ambos se refieren al cuerpo. La primera por su cualidad física como carne y la segunda a la persona, se refiere a la persona misma. Esto es porque durante el periodo de gestación el feto no es considerado el cuerpo de una persona, sino más bien como un guira, ¿no? Por lo que se requiere de una serie de acciones rituales para proteger y asegurar su desarrollo, que es una constitución personal bien formada, que realmente esto se da durante pues, toda la vida, ¿no? Es como un cuerpo que se tiene que todo el tiempo estar en constante constitución. Eh, Siguiente. Bien. Para hablar con los coras, o Nayeri más bien, reconocen ciertas enfermedades presentes, ¿no? Cierta información proporcionada por doctores y enfermeras de la clínica del pueblo de Santa Teresa nos hablan que se presentan varias enfermedades, como diarrea, rosaduras, fiebre, neumonía, desnutrición, vómito, sarpullido. Estas enfermedades para los habitantes son consideradas como de fuera. Algunas de ellas también a veces se relacionan con enfermedades, podríamos decirlo, locales, es decir, como eh, que surgen por alguna falta de alguna acción local, pero más bien sí reconocen ellos como que estas enfermedades vinieron de fuera y entre ellas ahora el COVID-19. Entonces es una pequeña gráfica nada más como para mencionar las enfermedades y desde qué edad las empiezan a presentar. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué tiene que ver como todo esto con el tahuachi o el ceremonial mayor? Algo muy interesante entre los Nayiri es que no exista, sino no es como otros grupos que sí tienen como muy, podríamos decirlo, clasificado o catalogado como métodos de sanación y curación o incluso un herbolario, por así decirlo, o que tengan como todos estos aspectos para curar enfermedades. Es muy interesante porque pareciera en un primer momento que solo recurrieran quizás a las tiendas que venden como medicinas eh, de la clínica, ¿no? Entonces pareciera en un primer momento como de cómo se cura, ¿no? Ya que también curanderos los hay, pero son muy contados y muchos de ellos no suelen vivir en el pueblo. De hecho, a veces la gente baja a la Cora Baja, o sea, a otros pueblos,
en busca de estos curanderos, que ya es cuando son como casos muy, muy excepcionales. Cuando una persona se enferma, sí, ellos dicen, vamos a la clínica, o sí recurren a ciertos remedios caseros, que también estos han sido compartidos como de voz en voz, ¿no? Muchos de ellos también compartidos por ciertos misioneros o por también mestizos que viven en el pueblo. Pero cuando no está como, esto no es efectivo, pues más bien la persona que sí es como en que basan como todo esto de curarse y más bien, más que curarse, prevenir, como que prevenir los daños y todo el tiempo es mejor, están previniendo cualquier enfermedad. Y entonces aquí es cuando recurren al tahuatzi. Entonces, esta persona son también de las personas más mayores o adultos más bien de los grupos de parentesco. Entonces se trata de personas que no solo van a ayudar a proteger de ciertas enfermedades, sino más bien ellos son los que dirigen ciertas ceremonias denominadas mitote. Aquí voy a mencionar un poco acerca de su ciclo festivo anual para entender dónde se ubican estas ceremonias denominadas mitote. No voy a ahondar mucho en esta fiesta porque sí es como una fiesta muy compleja que merece como un tema aparte. Durante su ciclo festivo está caracterizado por dos temporalidades, una temporada de secas, que es de los meses mayo a noviembre, y una temporada de lluvias, que es de noviembre, una temporada de secas que es de noviembre a mayo y una temporada de lluvias de mayo a noviembre. Entonces, es muy interesante porque de mayo a noviembre viene todo este ciclo de los mitotes. Son tres. Empieza uno en mayo, que es el mitote de la chicharra, uno en septiembre, que es el del maíz tierno, y en noviembre, que es el del maíz del esquite, pero en este se adjunta otro mitote que se le denomina el mitote del venado. Entonces, este ciclo, que es más bien el mitote, está dedicado al crecimiento del maíz, es como donde tienen un papel, podríamos decir, muy importante estas personas denominadas tahuachi. Para ellos son las personas que tienen el conocimiento porque van a ser las intermediarias en pedir, en emitir discursos hacia entidades, sitios de culto. Estos sitios de culto remiten a sitios naturales como cumbres montañosas o lugares acuosos, y también con santos, por eso es que lo mencionaba al principio. Y bueno, y interceden obviamente en la protección y curación de adversidades. Siguiente diapositiva. Podríamos decir que esta persona durante casi los 365 días del año tiene que ir a dejar ofrendas a estos lugares de culto, a los santos o u otros lugares donde a veces los santos no son propios de la comunidad, sino tiene que ir a otros pueblos. Entonces, el papel del tahuatzi es que todo el tiempo ellos tienen que ir a estar dejando las ofrendas que pertenecen a su grupo de parentesco. Entonces van a hacer ofrendas también de las familias nucleares. Entonces todas las familias todo el tiempo tienen que ir a estar dejando sus ofrendas y las únicas personas que pueden irlas a dejar porque tienen el conocimiento para pues entablar esta relación son estas personas denominadas tahuatzi. Entonces el tahuatzi debe elaborar estas ofrendas que en su nombre nayeri se dice shushu, que más bien la traducción es flor, porque las flores son uno de los elementos principales de las ofrendas, junto con el algodón. Entonces el tahuatzi va a ir a las casas o las familias acuden a esta persona y le dicen pues, que ya llegó el momento de ir a dejar ciertas ofrendas. Lo que hace con el algodón y las flores es pasarlas por las personas de los nucleares, podríamos decirlo. Y el algodón para los Nairi tiene la capacidad de hacer como escanear como a la persona, ¿no? Al momento de que se la pasa por el cuerpo, como que la escanea. Y entonces los Nairi dicen que cuando esta persona va y la deja a este lugar de culto o santo, como ya lleva como la esencia, el escaneo de la persona, el lugar
mismo sabe como qué es lo que le pasa y de esa manera va, va a ayudar ya sea que la persona esté enferma o también se pide, o para proteger la enfermedad, o también se pide por otras cosas. Puede también pedir, no sé si ellos mencionaban que si iban a piscar abajo, por el bien, que no le pasara nada. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el tahuache, ir como a dejar estas ofrendas. Y algo, antes de que vaya a dejar las ofrendas, el tahuache tiene que también prepararse, o sea, no es nada más como que es la persona mayor y entonces tiene la capacidad de hacerlo. Eh, Sino uno de los aspectos que tiene que cumplir para ir a dejar estas ofrendas es ayunar durante 5 días, que lo voy a explicar un poco más adelante. Por lo tanto, también los Nayari dicen que estos lugares tienen ciertas fuerzas, lo voy a poner como lo dijo Preus en su momento, mágicas de alguna manera, y que ayudan al universo. Entonces también esto es interesante porque para estar bien, los Nayari también dicen que lo primero que se tiene que estar es bien con este universo, ¿no? Y tiene que fluir estas fuerzas y esta energía para que entonces estén protegidos y estén libres de cualquier adversidad. Como lo decía, también establecen lazos de parentesco con otros pueblos náyere y con los mismos santos. Entonces también los santos se consideran parientes que pueden realizar favores e interceder en favor de personas con divinidades más aún, ¿no? Más arriba. Eh, entonces, como decía, ¿no? Cuando esto sucede, ya sea cuando las personas sienten que este huira no está bien, ellos dicen el no estar bien, es una indicación, pues, que el cuerpo tiene algo. Ellos dicen que la enfermedad la definen como un aire que te pega, ¿no? Y se manifiesta en alguna parte del cuerpo. Siguiente diapositiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llega a ser tahuatzi, ¿no? Ya que estamos viendo que sí tienen un papel importante, ¿no? Estas personas, porque de ellos depende mucho mantener eh, el equilibrio, ¿no? No solo de sus parientes, ¿no? Sino de todo el grupo de parentesco. Y bueno, cualquiera puede ser tahuatzi, tanto mujeres como hombres, pero bueno, ellos dicen que la persona tiene que estar bien. Lo pongo entre comillas porque ellos dicen que tienen que tener las aptitudes de poder ayudar a los demás, porque una vez que él se va a iniciar como tahuatzi, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Y bueno, también si lo hace mal, pues a la misma persona no solo le irá mal como a esta persona que quiere iniciarse, sino a todo el grupo de parentesco. Entonces, eso también es muy importante decidir si ya quiere ser tahuatzi. Entonces, una de las condiciones es que haya participado en los mitotes que le corresponden y sobre todo poseer su correspondiente atado de mazorcas. Como lo mencioné, el mitote es una ceremonia es compleja en el sentido que, bueno, aparentemente es para el buen crecimiento del maíz, pero realmente dentro de ella se celebran otros actos rituales relacionados justo con el bienestar de las personas, en especial con los infantes. Entonces, tiene una duración de 5 días el mitote y es en el cuarto día donde a veces porque, bueno, en ocasiones no lo hacen por ciertos motivos, se celebra algo que se le conoce como sacar a los niños. Y esto es como lo decía en un principio, ¿no? El cuerpo necesita ser construido y entonces en esta ceremonia que se le denomina sacar a los niños es porque efectivamente el ritual se hace dentro de una habitación que es la del tahuatzi y dentro de esta habitación al niño se le hace una serie de acciones rituales y se le provee de ciertos instrumentos que para los Nayari son indispensables para poder actuar en este mundo. Los mitotes son bilaterales, entonces se considera tanto la línea materna y la línea paterna. No obstante, también se pueden estar emparentados por vía del maíz, es decir, que puedes ir a lo mejor no son totalmente parientes cercanos, pero van y la gente empieza a celebrar ahí como su maíz y entonces ya pueden hacer como otra forma de emparentarse por vía del maíz.
Entonces, lo ideal es que cuando esta persona haya pasado por todos estos, ya haya ido como tanto a los rituales por su línea materna y paterna, y si tiene como estos lazos por vía del maíz, es que ya pues ya, como quien dice, ya cumplió en todas sus ceremonias, puede entonces acceder a ser tahuatzi. Entonces, como le vuelvo a repetir, pueden ser hombres y mujeres. Y algo que también, otra aptitud que tiene que tener es tener la capacidad de ayunar, la cual es una preparación física y mental. Entonces, esto sí lo tiene que tener como muy en cuenta la persona. Entonces, ¿cómo es que va a iniciarse? Siguiente diapositiva. Ok. Ella tiene que, una vez que la persona se decide a ser ya tahuatzi, va a algún grupo, a algún mitote, ya sea por su lado materno o paterno, y entonces irá a consultar algún tahuatzi. Siempre son varios tahuatzi, pero solo hay como dos que son, les llaman como principales, o sea, porque también van como, no quisiera decir jerarquía, pero sí va como por niveles. Entonces, va con los tahuaches principales de su grupo de parentesco y entonces le platica, ¿no? Que él ya quiere iniciarse y ser un tahuache. Entonces, como había mencionado, en el mes de mayo empieza el mitote de la chicharra, entonces aquí es donde esta persona la van a iniciar. Y lo que tienen que pedir es su maíz, que es como el atado de mazorcas que vemos en la imagen. Esto es porque ya entonces va a tener como su maíz ahí. Entonces, eh, ya va como a ser alguien que va a ayudar en esta ceremonia. Entonces, a los hombres le corresponden dar 5 mazorcas y a las mujeres 4. El número es que varía porque dicen los hombres que ellos van siempre como un paso adelante de las mujeres y porque tienen ciertas capacidades más en cuanto a los discursos de dirigirse con las personas. Entonces, por eso a las mujeres siempre va como un número menos. La iniciación no solo la hacen para una persona, o sea, si una persona quiere iniciarse como tahuatzi, esperan a ver quién más quiere, o sea, por lo regular siempre se inician varios, nunca lo hacen como para una sola persona. Entonces, una vez que le empiezan a dar como esta mazorca, en el mitote de la chicharra le darán una, en el maíz del tierno en septiembre la segunda, y en el maíz del esquite la tercera, y hasta el otro año volverá a pedir, si es que se hace el mitote. Esto también es importante porque a veces si muere justo un tahuatzi, no se hace, entonces esperan un año, entonces ahí la persona tendrá que esperarse como un año a que le vuelvan a dar como la mazorca, y esto es, si no, pues la tendrá. Y una vez que tenga como las 5 mazorcas, ya es como puede, se hace tahuatzi. Mientras pide como estas mazorcas, también tiene que ayunar. Y ya lo empiezan a introducir también a las actividades que hace un tahuatzi. Por ejemplo, para realizar los mitotes, algo que no debe de faltar es la recolección de agua de los sitios de culto. Entonces, aquí el tahuatzi ya tiene que ir, donde también tiene que hacer un ayuno para empezar a entablar esta relación y tener la capacidad de emitir estos discursos, para pues ver que sí es una persona, que sí va a cumplir una persona, sobre todo los Nayeri es lo que dicen, ¿no? Que esta persona ya va a estar en toda la organización de los mitotes y otras ceremonias, y como lo mencioné, estar dejando constantemente estas ofrendas de todo el grupo de parentesco. Siguiente. Bien. La manera en que se hace esta iniciación es que también ahí en el grupo de parentesco le van a dar una jícara que se obtiene de una planta que se le conoce como rere, es un bule. Y esta jícara es un artefacto sumamente importante entre los Nayeri, porque no solo es como una jícara, sino para ellos remite a un sitio de culto acuoso, principalmente la laguna. Y entonces podríamos decir que ya viendo en términos pues, más de análisis, como un pequeño modelo reducido de estos sitios acuosos.
Entonces, una vez que que le den la jícara, le reparten también el maíz del grupo de parentesco. Entonces, él tiene que tener siempre este maíz porque es también una de las formas para hacer las peticiones. Eh, entonces, él va a ir, se la van a dar, tiene que tostar el maíz, molerlo y agregarlo en esta jícara. Cuando los inician, como lo vemos en la imagen, todos tienen que poner como este maíz que le llaman pinole en las jícaras y el resto de las personas de los grupos de parentescos llevan más comida que ellos le llaman ofrenda. Y una vez que ya están colocado aquí, junto también se agrega a la jícara el agua proveniente de estos sitios de culto. Entonces esto se pone como en el centro, en dirección hacia donde sale el sol, dependiendo también los patios de la casa. Entonces ahí sí varían también como las coordenadas. Y bueno, aquí los que se van a iniciar como tahuachis, si son hombres, comenzarán a darle vueltas a este recipiente, 5 si son hombres y 4 si son mujeres. Los hombres darán una vuelta más, bueno, tanto hombre como mujer darán una vuelta más, ya sea a la mitad de las 5 vueltas o al finalizar, pero esta vuelta además se da en sentido, o sea, se da al revés. Las primeras vueltas se dan en sentido contrario a las manecillas del reloj y esta vuelta además se va a dar de manera contraria. Esto es porque dicen que como ellos tienen que estar como el doble protegidos de las personas comunes, entre comillas, es una manera de que se pierden como de la enfermedad, porque ellos dicen que la enfermedad es como un aire que al final te sigue, todo el tiempo te está siguiendo también. Entonces, en estas vueltas, la persona que se va a iniciar como tahuatzi, como quien dice, la enfermedad le va siguiendo en estas vueltas y al dar como ese juego de la vuelta al contrario, es como perderla y entonces eso hace que sea como más, la persona se fortalezca y de esa manera pues, tenga una aptitud mejor, ¿no? Se hace como más fuerte. Y bueno, posteriormente esta ofrenda se deja en una estructura de madera, como un tapanco, y se continúa con el mitote. Siguiente diapositiva. Esta acción de poner el maíz en la jícara junto con el agua se le conoce como jicariar, que en la lengua cora se dice ñatushara. Entonces, esta persona, cuando algún miembro de su familia le diga, oye, estoy enfermo o tengo una situación compleja, ¿no? Y va y le pide ayuda, él tiene que ayunar durante 5 días y durante esos 5 días tiene que hacer esta acción de jicariar, que es poner el pinole, el agua y ponerla igual si no tiene esta estructura, ponerla en alto y de esa manera empezar a hacer los discursos, ya sea que la persona le pida también como a qué lugar le quiere que sea como esta persona intermediario o que el mismo tahuatzi pida como por la persona. Principalmente ellos mencionan que le piden a los lugares de culto, así como también a Tabastara, que es el sol, al maíz, que es Ñanana, que es nuestra madre, y también a la estrella de la mañana, que es Shurabe. Entonces también tienen que, aparte de saber jicarear, tienen que también saber elaborar las ofrendas. Ellos mencionan que si una persona que se quiere iniciar como tahuatzi hace las ofrendas con la mano izquierda, es que no sabe, tiene que hacerlo con la mano derecha, tiene que saber pasar el algodón y las flores por ciertas partes del cuerpo también, y también tiene que empezar a saber a manipular ciertos artefactos que son importantes tanto para curar enfermedades, pero también sobre todo como los artefactos que se emplean en estas ceremonias de tipo mitote. Siguiente diapositiva. Entre ellas están las plumas de ave, que para los naires son uno de los objetos más eficaces porque limpian y purifican
tanto artefactos como a las personas. Entonces, durante las ceremonias del mitote, los tahuatzis se encargan de limpiar y purificar los artefactos y otros elementos que se requieren en la ceremonia. Por ejemplo, en la imagen vemos una tahuatzi mujer que tiene los muberi, que son plumas de urraca, y justo son para purificar y limpiar estos objetos que van a utilizar. Algo muy interesante es que también las mujeres tienen a veces que ayunar más para el empleo de estas plumas, porque principalmente los hombres son quienes las utilizan. Las mujeres también pueden, pero por ese sentido que les comentaba que ellos argumentan que les faltan, tienen que prepararse más las mujeres para poder usar estas plumas. Dentro de los artefactos que también se limpian y purifican son los que se utilizan en esta ceremonia denominada sacar a los niños, que son flechas irí, un arco tunami, un uso que sirve para hilar hilo, que en la lengua cora se llama hinari, y el collar denominado matsubi, los cuales son fundamentales para poder estar en este mundo. Siguiente diapositiva. Bien. Hay diferentes plumas de ave que ellos consideran que son para cierto tipo de curación y de protección. Por ejemplo, la de halcón, ellos mencionan que protege el alma, que es el juricamé, considerado un punto clave del cuerpo desde donde se originan los pensamientos y sentimientos. Entonces, esta pluma es muy importante porque dicen ellos que el halcón es un ave que anda donde quiera. Entonces, la persona al ser pasada, al pasar la pluma por el cuerpo, es una manera de proteger y donde quiera que vaya, la van a estar protegiendo de cualquier adversidad. Las de urraca también se consideran que limpian el alma y el cuerpo, pero son como más para los niños y los ancianos. Y la guacamaya, también las plumas de guacamaya, esta dice que funcionan como una lámpara para el alma, es decir, como para alumbrar el camino de la persona, ¿no? Esto es como más para que le vaya bien en el camino, y la utilizan también más para, bueno, sobre todo ellos dicen cuando van a las pizcas, mencionan mucho esto, los libre como de todo lo que haya como fuera de los límites del territorio cora. Siguiente diapositiva. Y bueno, también ellos, la manera en que limpian a las personas es que también entre los tahuachis se deben de limpiar cada vez que vayan a hacer esta ceremonia del mitote. También entre ellos se tienen que limpiar para estar bien, hacer bien las cosas. Con el ayuno y la limpia es como también ellos, es hacer efectivo también su papel. Tienen que tener este conocimiento. Entonces, el conjunto de plumas, flores y agua de los diferentes lugares de culto no solo funcionan para proteger a las personas, sino también las conectan con las mismas fuerzas naturales. Recordemos que el agua son de sitios de culto, que al final es estar bien con el universo para que todo salga bien. También es bien interesante que justo en esta constante viajes de ir a dejar ofrendas en la temporada de secas es cuando hay menos flores. Entonces los tahuatzis sí van a buscar estas flores. Ahí entran todos, ¿no? Tanto los tahuatzis como los grupos de parentesco. Por lo tanto, no hay una clasificación de flores, no hay ninguna que sea mejor que otra. Todas se consideran importantes y únicas. Entonces puede ser desde un colorín hasta una flor que por ahí, hasta las orquídeas, ¿no? Entonces no hay una clasificación. Y las flores, porque son elementos importantes que no solo funcionan para embellecer a otros objetos, o solo como adornos en esta ceremonia, sino más bien son cosas que transforman otras cosas. Y en el caso de ciertas ceremonias, incluso marcan como una otra geografía alterna a la cotidiana.
Siguiente diapositiva. Una vez que se hacen tahuatzis, también se les confiere estas pipas que son de barro y con carrizo. El carrizo lo van a traer justo a la laguna, que es un lugar, un sitio de culto. Y estas pipas se han pasado de generación, ¿no? También mencionar que este cargo de los tahuatzis es vitalicio. Entonces, estos artefactos son muy bien cuidados porque como ya los han usado como anteriores tahuatzis, también ya tienen como una carga, el mismo artefacto, ¿no? Que lo hace eficaz. Entonces, mediante el uso de pipas elaboradas de barro y carrizo, se emiten el humo que se considera purificador. Este puede ser tabaco o macuche. Entonces, también este es como otro medio para purificar y sanarse de cualquier enfermedad, mismo que tienen que ser los tahuatzis los que emitan este humo a las personas, no puede ser alguien más. Y este humo lo hacen análogo a un fenómeno natural, como es la neblina. Entonces los Nayi explican que eh, al proyectarles este humo, quedan tanto eh, protegidos como sanados también, si es que tienen alguna enfermedad, pero también esta forma de envolverlos los hace como invisibles de la enfermedad o cualquier mal que les pudiera alcanzar. Siguiente diapositiva. Bien. Por ejemplo, en las ceremonias del mitote, a los artefactos esos que he mencionado, que se les dan en la ceremonia de sacar a los niños, eh, los, los tahuatzis constantemente les están emitiendo estas bocanadas de humo a los artefactos para que estén limpios, y no solo limpios, sino porque también esta serie de artefactos, en el caso de las flechas, representan ya a los futuros dueños. Entonces estamos viendo que también la flecha se considera un artefacto persona y entonces también tienen que estar protegido con este humo. Dentro de esta ceremonia, como lo vemos en la imagen de la derecha, una vez adentro, el tahuatzi todo el tiempo está emitiendo no solo uno, sino son varios tahuatzis emitiendo este humo. Entonces, realmente el cuarto se convierte como en una cámara ahí de humo que es muy interesante. Pero para ellos esto es la efectividad, ¿no? Siguiente diapositiva. Por lo tanto, los tahuatzis también efectúan, ellos se encargan de hacer realmente todo este complejo ceremonial, que como es la preparación de alimentos, que es más bien aquí se encargan las mujeres, entre ellos estos tamales que vemos en la imagen, eh, son súper pequeños, de maíz, sin sal, porque recordar que los tahuatzis todo el tiempo, en estos días se la pasan ayunando, entonces sal es algo que también no deben de consumir. Y también preparan esta bebida de maíz con chía, que ellos le llaman el pinole, y el agua proveniente de los sitios de culto. La chía se da endémicamente ahí en la región. Entonces también ellos tienen que ayunar para que estos alimentos que van a ser al final de la ceremonia repartidos al resto de los parientes, pues también tenga un efecto positivo. Se encargan de hacer los artefactos que he mencionado, las mujeres más relacionadas a los objetos de tipo textil y los hombres a ciertos objetos como son las flechas y los malacates, que estos dos objetos marcan como el rol de género entre los infantes. Siguiente diapositiva. Entonces, estamos viendo que los tahuatzis pues, se encargan de hacer estos artefactos que son instrumentos de protección y que también, al ser elaborados por los tahuatzis, también dentro del proceso técnico que implica hacer estos artefactos, también tienen que ayunar. Entonces, el ayuno es como también algo que, que se convierte en un aspecto súper fundamental para ellos, ¿no? Que también dependiendo cómo haga, si cumple este ayuno, es como lo que va a ser el efecto, ¿no? A las demás personas. Entonces, bueno, una vez que se dan estos instrumentos de protección,
ya la persona puede estar en este mundo. Y de alguna manera los tahuachis son quienes se encargan de ir integrando a estos nuevos integrantes del grupo de parentesco, que son los infantes. Siguiente diapositiva. Bien. Por lo tanto, si bien entre los Nayari no hay como un sistema muy, como muy clasificado de sistemas de curación, más bien es por eso que la importancia de los tahuachis en el pueblo de Santa Teresa y los Nayari es sumamente importante, porque de ellos depende cuidar y proteger al grupo de parentesco, ¿no? Entonces también debe de saber mediar los problemas o conflictos que se presenten, porque estos también pueden ocasionar ciertas enfermedades a ciertos parientes, cuyo desenlace puede ser la muerte. Y entonces eso como que no es algo bueno. Entonces los tahuachis siempre van a estar intercediendo, ya sea con los santos, divinidades, lugares de culto e incluso con parientes fallecidos, ¿no? Ya que también los parientes fallecidos que fueron tahuachis, también se les pide, ¿no? Porque sigan protegiendo a esta familia. No obstante, también si un tahuachi falta o corrompe alguna de todas estas, entre comillas, reglas, pues también les puede pasar lo contrario, ¿no? En los lugares de culto pueden mandar una enfermedad. Siguiente diapositiva. Uno como el futuro, ¿no? De los tahuachis es que más adelante pueden elaborar ciertos objetos que ya son más bien para la protección a nivel comunal. En este caso son este tipo de flechas que se fabrican durante la transición de la temporada de secas a lluvias y son principalmente para atraer las lluvias, ¿no? Estas se hacen en el mes de mayo, justo para atraer las lluvias para las buenas cosechas y también para las personas. Entonces, estas flechas son nada más como ya las hacen a nivel comunal y se celebran en el mitote que lo lleva a cabo el gobernador tradicional en turno. Siguiente diapositiva. Bien. El mitote que había mencionado, el último, que se celebra en el mes de noviembre, se adjunta a otro que se le conoce como el mitote del venado. Entonces aquí los Nayari mencionan que este mitote es como el más fuerte, o sea, es como el que cura todas las enfermedades, y como mencionan también los mismos tahuachis, es donde tienen que trabajar doble. Entonces aquí este mitote no lo tienen todas las familias, solo algunas. Varias de ellas mencionan que es donde no había familia y entonces le pidieron al venado que hubiera familias y es por eso que lo tienen que seguir haciendo para que pues en esa familia continúe habiendo familias. No sé si aquí podríamos estar hablando como un tipo de tótem en estas familias. Entonces aquí es muy interesante porque una vez que acaban el mitote del esquite, estamos hablando que los tahuachis venían ayunando 5 días. Entonces, si se introduce este mitote de venado, tienen que ayunar más días y no solo los otros 5 días que dura este mitote, sino que empiezan a ayunar porque lo que se necesita para esta ceremonia es la captura del animal. Entonces, los tahuachis tienen que ayunar para que los hombres, miembros del grupo de parentesco, quienes van en busca de este animal, pues tengan suerte y encuentren el animal. Entonces, los tahuachis ayunan hasta que encuentren el animal. Una vez que lo encuentran, se comienzan con las actividades para el mitote y entonces tienen que estar ayunando todo este tiempo los tahuachis. Entonces, sí es la razón por la cual que ellos dicen trabajan doble. Este tipo de mitote es como el efectivo para irte a curar. Entonces, porque el venado se considera un animal fuerte y poderoso y debido a sus características físicas es como los ayuda. Entonces, ellos consideran que el venado es un animal muy hábil,
muy rápido, muy inteligente, y entonces es por esto que él nunca se enferma, que nunca lo alcanza la enfermedad. Por lo tanto, él les ayuda a las personas en este tipo de mitote. Y ellos incluyen también que este tipo de mitote, y junto a los demás, también protegería ahora de esta nueva pandemia. Y por lo tanto se tendrían que hacer más, ¿no? No dejar de hacerlo, porque para ellos pues las enfermedades siempre van a estar ahí, van a surgir nuevas, aunque no sean propias de ahí. Siguiente diapositiva. ¿Qué se hace en este mitote? Se casa, baila y juega. Este es donde la verdad la participación de los tahuatzis es sumamente importante porque son ellos quienes terminan realizando todo el conjunto ceremonial. Si bien, como dije, algunas familias lo tienen, sí pueden ir otras familias que no sean del grupo del parentesco. Y esto sucede porque cuando las personas se enferman y sí van con un curandero, ellos dicen que el curandero les saca una parte de hueso del animal, del venado. Y entonces ahí es cuando les dice que ellos tendrían que asistir a un mitote del venado para poder sanarse de esta enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienen que ir a bailar al, al mitote. Y es que en este mitote es donde también hace presencia el cantador, quien el cantador es también tahuatzi. Entonces, tiene una duración empieza esta ceremonia, la vez que yo tuve la oportunidad de presenciarla, comenzó a las 7 de la mañana y terminó al otro día entre 3 y 4 de la tarde. Entonces, es un baile, el catador se posiciona en medio del patio donde se va a hacer el mitote y las mujeres empiezan a tocar con un arco musical ciertos ritmos. 5 veces se espacea como cada hora los tiempos del baile y las mujeres empiezan a bailar alrededor del cantador en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los pasos de este baile más bien asemejan los brincos que da el venado cuando corre. Entonces, es como imitar, o más bien ser análogas a este animal. Y de esa manera, ellas se van a proteger de enfermedades, pero también se van a curar si es que traen algún mal. Las personas que van a participar, pero en este caso los tahuatzis, igual tendrán que ayunar para poder participar en la fiesta. Y la casa también se casa porque los hombres, los tahuatzis, van a fungir como los cazadores, ¿no? Las mujeres fungen como venadas y los hombres quienes las van a cazar. Eh, Siguiente diapositiva. Entonces, antes de que empiecen después del baile, empiezan las tahuatzis a organizarse. Y bueno, como estos mitotes son también generacionales, ya se tienen como cierto número de la cabeza del venado o los cuernos del venado. Entonces empiezan a organizar quiénes son las que van a participar, ¿no? Dependiendo del número de los cuernos del venado que se tengan, serán los participantes. En la mayoría de los casos siempre son cinco mujeres o más, 5 hombres o más. O sea, depende de los cuernos que se tengan. Una vez que concluyen este baile, las mujeres en la madrugada, como entre 2 y 3 de la mañana, se tienen que ir a bañar con agua proveniente de los sitios de culto para estar purificadas, ¿no? Ellos dicen que porque van a asumir ese papel del venado y ellas dicen que el venado es un animal limpio, puro, entonces tienen que ser análogas. Como van a ser venadas, tendrían que estar igual limpias. Entonces, yo recuerdo que este mitote lo presencié justo el 24 de diciembre, entonces era un frío, realmente hacía bastante frío y entonces ver como este baño es no sé, es muy interesante, pero ellas están en ayuno, ¿no? Entonces, de ahí ellas se introducen como
dentro del bosque, porque mencionar que las casas están muy separadas, entonces también lo hacen en una casa que esté como cerca del bosque, porque ellas les dan como 20 minutos o media hora para que corran, y entonces, acabado ese tiempo, los hombres van en busca de ellas para poder lazarlas, como vemos en la imagen. Entonces, podríamos decir que el tahuatzi debe de ayunar el doble de días aquí, a diferencia de los demás mitotes. Tiene que igual jicarear y también preparar los alimentos solo los tahuatzis deben preparar estos alimentos, como son, una vez que se caza el venado, la carne la cocinan en un cocido o la muelen en algo que se conoce como la chuina. Toda esta comida va sin ningún condimento alguno. También se prepara pinole, tortillas y todo esto igual, ¿no? Sin ningún condimento alguno. Siguiente diapositiva. Los tahuatzis que son hombres también, ellos pueden llegar a ser cantadores, como lo estoy viendo, como lo muestro en la imagen. Y ellos tienen ya cuando se llega a ser cantadores, porque ya el tahuatzi tiene ciertas capacidades mentales, podríamos decirlo, porque ya no solo va a dirigir discursos con las entidades, sino a través del canto ya es como un discurso más poderoso, ¿no? Y va a emplear ciertas palabras que los demás o que no pueden, ¿no? Dirigirse la forma. Aquí pongo un pequeño texto que ellos han mencionado sobre qué es lo que les pide. Como lo había mencionado, ellos le piden al sol, lo consideran como nuestro padre, ñatata, a nuestro hermano mayor, ñaña, surabé, al maíz, nuestra madre, ñanana, y a la laguna, nuestra abuela, que es ñayacaguay. Y bueno, aquí está un pedacito de lo que ellos suelen pedir en estos, tanto en las acciones de jicarear para antes de hacer los rituales. Entonces lo voy a leer. Usted que es nuestro Padre, todavía nos siga dando luz, y usted que es nuestra Madre, nos siga dando vida, y usted, nuestro hermano, nos siga protegiendo, que nos siga protegiendo con la flecha. Pues sí, que Él nos siga protegiendo del que nos haga mal, porque hay gente que hace brujería y Él mismo nos puede defender, nuestro hermano. Y mencionar que una vez que te haces tahuachis, también te haces responsable del maíz del grupo de parentesco, por lo cual tiene que hacer otra habitación alterna a su casa para guardar tanto el maíz y los objetos que se empleen en los mitotes, principalmente las plumas y las pipas de barro. Entonces, realmente el papel de tahuatzi dentro de la comunidad nayiri es sumamente importante y es quien se encarga más bien del bienestar de las enfermedades. Si bien no son considerados tal cual como curanderos, pues sí estaríamos hablando de que son considerados gente con un conocimiento que puede prevenir y curar estas enfermedades. Y hasta aquí ya concluiría mi presentación. Bueno, pues muchas gracias, Friné. Vamos a empezar un turno de preguntas, comentarios. No sé si alguien del público quiere participar. David, hola, buenas, soy María Elena. Hola, María Elena, ¿qué tal? Pues felicitar a la compañera por su exposición, me pareció muy interesante porque logra reflejar la complejidad de lo que son las concepciones y las prácticas en torno a algo tan importante como es el equilibrio, que en última instancia es la salud, o sea, de los individuos y de la comunidad, y el papel que este personaje juega en este proceso. Además, los distintos significados y formas de entender lo que lo rodea, me parece un trabajo muy interesante y muy comprometido por parte de la compañera.
Felicitaciones. Muy bien. No sé, Maribel, no sé si quieres comentar algo. Sí, buenas tardes ya a todos. De igual manera me pareció una intervención bastante interesante. Yo me quedo pensando en estos objetos y en estas plantas que utilizan, sobre todo el algodón. Yo no sé si se cultiva en esta parte o si son, por ejemplo, flores o plantas que traen de otros lugares, sobre todo en esta cuestión de escanear a las personas. No sé si se impregnan también de esta dolencia, de, bueno, de todo lo que necesitan curar o trabajar, ¿no? Pienso también en las, perdón, en las plumas, en esta cuestión de, son plumas que también veo que no son, no sé si sean de la región, digo, las guacamayas, es decir, por eso hay un cuidado especial porque no son parte de la región o de alguna manera, cómo adquieren estos objetos y les dan esta inmanencia tan importante, ¿no? Bueno, gracias por los comentarios. En el caso del algodón, en Santa Teresa no se cultiva, la región sí es muy, muy seca, ¿no? Pero ellos van más bien al pueblo de Jesús María, que está más abajo, y ahí lo intercambian. Eso es también algo muy interesante, porque como es un algodón que no tiene fines, no es utilizado como para, por ejemplo, hacer cosas textiles que sean de venta, por ejemplo, lo intercambian. Entonces eso es algo muy interesante. Entonces ya sea que los habitantes de Jesús María, que muchos los cultivan dentro de sus pequeños jardines, o también cerca de Jesús María hay igual una parte donde se da mucho el algodón, entonces la gente va y lo recolecta. Entonces ya sea que la gente de Jesús María o de Mesa del Nayar vaya a Santa Teresa, y los coras todo el tiempo dicen que todos están emparentados, y eso creo que es cierto, porque me ha tocado coincidir con gente en Jesús María que conoce a gente y resultan que son familiares, ¿no? Entonces, como que constantemente hay que ir a dejar ofrendas. Cuando la gente va a pueblos, principalmente los de Jesús María y la Mesa, son los que se los llevan a los coras de Santa Teresa. Y ya sea que lo intercambien o que se quede como de, pues luego, ¿no? Luego como que me das como otra cosa o X cosa, ¿no? Entonces, sí, ahí en la región no se da, pero sí se, se, se- o sea, sí, ahí no, pero sí en Santa Teresa, podríamos decir que dentro del territorio Cora sí y es endémico más bien también. eh, Datos más específicos, hicieron un estudio sobre este tipo de algodón y es muy diferente esta variante de algodón al resto de la República. Entonces se habla que es de hecho un algodón Nayeri único, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y sí, ellos dicen que el algodón al final, al pasarlo como por el cuerpo de las personas, como que absorbe ya la esencia de la persona, desde cómo es y desde si tiene un mal. Entonces el lugar, ya sea que si lo llevan a un lugar de culto o a un santo, tiene la capacidad ellos dicen que lo lee como un libro. O sea, ahí se queda. O sea, de hecho el tahuatzi lo único que hace es como pasarlo por el cuerpo de la persona y llevarlo e interceder, ¿no? Con el sitio de culto, ¿no? Entre como me han comentado los nayiris que llegan al sitio de culto, que también previamente tiene que ayunar, dejar ya sea un poco de dinero, tortillas pequeñas de maíz, y entonces para pedir permiso, ¿no? Porque también ellos dicen que no es como nada más llegar al sitio y dejarlo, ¿no? Sino pedir permiso. Por eso también las personas dicen que ellos no van directo porque no tienen la capacidad de ayunar o cumplir con estas prescripciones, ¿no? En cuanto a las flechas, sí. Bueno, aquí es interesante porque Preus, quien fue un antropólogo que etnografió principalmente el área de Jesús María y también recolectó artefactos que hoy en día se encuentran en el Museo de Berlín. Las plumas, por ejemplo, él sí tiene muchas con
con guacamaya, de urraca, ¿no? Y ahora no se visualizan mucho, por ejemplo, en Santa Teresa. Algo que mencionaban los coreanos es que decían, ¿no? Pues no sabemos si los cambios climáticos hagan que el ave ya no, porque antes ellos bajaban justo esta parte de Jesús María y ahí conseguían las plumas, porque decían que los coras de ahí las cazaban, o sea que eran aves que merodeaban, ahora, ahora no. Entonces, estas plumas son, muchas son heredadas y en otros casos sí, pues gente también mestiza, por ejemplo, del municipio de Ruiz, que sabe que los coras utilizan estas plumas, también se las llegan a vender. Entonces ahora esa es como la otra forma en que adquieren estas plumas ya cuando o no se tiene el artefacto o como ellos dicen hay que renovarlo, ¿no? Entonces no sé si eran las únicas preguntas o había algo otra. No sé si alguien más quiere comentar algo. A mí me gustaría preguntarte, Friné, de una manera que lo explicaras así, de una manera muy, muy sucinta, este tema de cómo la materialidad, cómo los objetos contribuyen a construir una persona, me parece algo pues, muy interesante, ¿no? Y que adopta dimensiones distintas en diferentes grupos y hay grupos más propicios para estudiarlo que otros, ¿no? Hay grupos donde resulta como más evidente. Entonces, si hay algún aspecto relacionado con esto que te estoy preguntando que pudieras comentar, no solo en la vida ritual, sino en la vida cotidiana, ¿no? Alguna participación de objetos en la construcción de la persona que no haya aparecido en tu presentación y que consideres pertinente. El Matsubi es como el collar, que es como lo que hace de construir persona y no solo que te ayude, ¿no? Sino más bien al final el collar es mismo la persona, ¿no? Porque también este collar al final cuando la persona, como ellos dicen, deja este mundo, ya sea que se vaya a dejar a un lugar de culto como para que, porque no llega ahí como la finalización de la persona, ¿no? Sino que ellos dicen que va como a otro lado. Entonces es mejor ir a dejar tu collar, ya sea antes o tú mismo, ya sea que si no lo dejaste, como irlo a dejar a un lugar de culto como para seguir cuidando. Y eso también porque este collar necesita cierto cuidado. Entonces dicen las personas también que no, no todos lo cuidan, ¿no? Y bueno, también este collar que está hecho con cuentas, las cuentas son proporcionadas por los tahuatzis. Entonces es una manera también de que es un registro como de los grupos de parentesco, ¿no? O sea, al final el collar termina siendo como tu lazo, ¿no? Que te amarra a este grupo de parentesco. Porque una vez que no tienes este collar, no eres parte del grupo. O sea, si hacen un reconocimiento consanguíneo, pero no eres parte de él aún, si es que no tienes este collar. O sea, como que lo que evidencia es como este collar, ¿no? Que te lo hacen los propios tahuatzi. Entonces podríamos hablar de una especie de materialización de las relaciones de parentesco que quedan en el collar, ¿no? De alguna manera. O sea, es lo material, pero también son las relaciones de parentesco las que constituyen a la persona. Sí, exacto. Y yo por el número de cuentas tú puedes decir a cuántas familias pertenece esa persona. Eso es también como muy interesante. Es como un registro contable, ¿no? Y incluso puedes determinar si lo puso una tahuatzi mujer o un tahuatzi hombre, porque por el número de cuentas que cada uno proporciona. No, pues es muy interesante. Sobre todo por este asunto de que es como, podríamos pensar, es decir, que no se incorpora por completo a la persona, sino que el collar de alguna manera es una entidad propia, ¿no? Actuando sobre el collar, me imagino que se puede actuar sobre el cuerpo físico o las entidades de la persona. De hecho, eh, hay, hay hubo un periodo en el 2018 que varios se fueron como a las pizcas de Chihuahua. Y entonces no había como, bueno, estas pizcas pues no eran de fruta, no eran de sembradíos ilegales. Entonces las personas realmente no se podían comunicar. Entonces una de las maneras de las formas de saber, como ellos decían, si las personas aún estaban vivas o no, era que llevaban el collar
ya sea con un curandero o un tahuatzi, y lo ponían en una jícara. Y si el collar tendía, como también tiene ciertos envoltorios de algodón, como un perrito y una bolsa de tabaco, si el collar se ponía, ellos decían tieso, o sea, duro, es que la persona quizás o estaba enferma o quizás sí se había muerto. Entonces es como también interesante porque no sé si llamar como que hasta al final un objeto de adivinación, ¿no? Porque sí era muy interesante la forma en saber, ¿no? Si la persona estaba bien a través de ese collar. Claro. Claro, es una prolongación de la persona, pero también es la misma persona, ¿no? O sea, eso plantea ahí toda una serie de problemas muy complejos, ¿no? De qué se entiende por una persona, ¿no? Y dónde están los límites y... Ajá. Es muy interesante porque, bueno, hay muchos grupos donde se pueden hacer curaciones a distancia utilizando la ropa, ¿no? Por la impregnación, pero yo creo que esto va un poco más allá, ¿no? A un nivel conceptual va bastante más allá de eso, ¿no? Ujú. Muy bien, pues muy interesante. No sé si alguien tiene otra pregunta. María Elena. Un comentario, David, me pareció muy interesante lo de las plumas de guacamaya, porque recordé que en Paquimé hay un sitio donde había jaulas de guacamaya. Entonces, quiere decir, el sitio, o sea, que han explorado los arqueólogos, identificaron una sección donde ellos decían que había jaulas de guacamayas. Me llamó la atención, pero sí pensé que había como una especie de corredor ahí climático en donde estas aves podían subsistir y que, como dice la compañera, posiblemente por los cambios climáticos se han vuelto más raras, pero es una evidencia interesante, aunque no es ahí al ladito, pero es como una región geocultural que comparten algunos rasgos de esta naturaleza. Me parece muy interesante este tipo de datos. Gracias. Muy bien. Pues no sé si alguien tiene algo más que quiere comentar. Bueno, pues te damos las gracias, Friné. Muchas gracias por la presentación y por haberlo compartido con nosotros. También muchas gracias a los asistentes y nos vemos el último miércoles de junio, entonces, del mes que viene. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gobierno de México.